Vamos a meternos ahora en el mundo del Congreso porque hay una agenda en el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias de mucha relevancia. Vamos a estar conversando de esto con el diputado nacional por la provincia de Santa Fe del PRO, Gabriel Chumpitaz, que ya está en línea. ¿Qué tal, diputado? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenos días y gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué está pasando básicamente con dos temas en esta agenda parlamentaria de verano? Uno es el tema del proyecto de ficha limpia y el segundo es el tema de la eliminación de las PASO. Los dos parecen estar al tope de la agenda y con mucha discusión y sin definiciones por el momento. ¿Qué pasa con cada uno de esos dos temas? Bueno, la agenda parlamentaria de este verano realmente es movida, hay muchas reuniones en el Congreso Nacional, también muchas reuniones obviamente digitales por Zoom. Un tema ficha limpia muy importante, otro tema las PASO, pero también los temas penales punitivos relacionados a la seguridad y la justicia. Puntualmente con ficha limpia creo que el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que presentó el Gobierno Nacional es superior al proyecto que veníamos discutiendo y en ese sentido tiene algunas diferencias. Y respecto al proyecto de eliminación de PASO, bueno, allí hay distintas versiones, distintos pensamientos, distintas opiniones que tienen que ver con que algunos diputados proponen eliminar las PASO y otros suspenderla. En mi caso, tengo una opinión muy particular, muy personal, que tiene que ver con apoyar la eliminación de las PASO, entendiendo que es una demanda social, es una demanda de la ciudadanía argentina que quiere y pretende bajar el costo político. Todos sabemos que las grandes cantidades de elecciones generan mucho gasto para el Estado Nacional y esto me parece que hay que eliminarlo de raíz y hay que meterle motosierra a las PASO. En Ahora, ese sentido yo digo, hay que hacer lo correcto. el argumento para eliminar las PASO es exclusivamente económico. Digo, no hay ninguna argumentación en cuanto a si las PASO mejoran o empeoran el sistema político argentino, que está en crisis desde hace muchísimo tiempo. Digo, el hecho de que haya llegado a la presidencia un presidente que prácticamente no tenía partido, dice algo sobre el sistema político argentino. Digo, el único argumento para eliminar las PASO es simplemente su costo. No, yo creo que el costo es una cuestión importante, pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo esto que usted bien planteaba, el cambio de dinámica en el sistema político, el cambio de época, el cambio de era. Eh, yo considero que hay que hacer lo correcto y no lo conveniente. En términos personales, a mí me conviene que existan las PASO. De hecho, llegué al Congreso Nacional en unas PASO dentro de Juntos por el Cambio. Yo no pertenecía a la línea oficial en ese momento, y sin embargo presenté lista en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y bueno, tuve una buena performance y logré llegar al Congreso. Pero esto es una cuestión personal de un dirigente. Y Bien. creo que aquí tenemos que cambiar esa matriz y entender que lo importante es la demanda de los argentinos. Y los argentinos quieren eliminar las PASO, quieren gastar menos dinero y quieren que el sistema obviamente se adapte a lo que fue, fíjese, las últimas elecciones nacionales en donde ganó Milei. Un político, un dirigente como Javier Milei, que no tenía partido, fue elegido por la inmensa mayoría de los argentinos. Bien, pero digo, no hay, en cuanto a la eliminación, no hay nada que haga creer que si eliminamos las PASO, más allá de que vamos a ahorrar dinero, va a mejorar el sistema en algo. Digo, no hay ningún argumento en ese sentido. Bueno, yo creo que no cambia En cuanto a demasiado la en cuanto al institucionalidad, digo. sistema. Exacto, no cambia en ese sentido, pero sí entiendo que cambia la forma de entender la política, cambia la forma en el sentido de que, bueno, estamos atrás de la demanda social, atrás de lo que plantean los argentinos. Históricamente, y así no fue muy mal en la República Argentina en los últimos 100 años, el político se ponía por encima del ciudadano y elegía distintas legislaciones o en definitiva gestiones gubernamentales que eran por pensamiento propio o por decisión de un grupo político de un partido determinado. Bueno, esto ha cambiado. Hoy la Argentina, el ciudadano en sí, el contribuyente, marca la cancha y dice, yo necesito que hagan esto. Y así lo determinan las encuestas. Si usted se fija en todas las encuestas que
que preguntan acerca de las PASO, el Ujú. 70-71% de las personas quiere eliminarlas. Bien, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Por qué finalmente el Congreso no pudo sancionar una ley de presupuesto, tratar una ley de presupuesto, o fue que el Poder Ejecutivo no quiso tener presupuesto y prefirió seguir con el sistema anterior? Bueno, yo creo que todo poder ejecutivo, sea de índole nacional o también en estamentos gubernamentales provinciales y también municipales, quiere tener un presupuesto, necesita tener un Ujú, presupuesto. A veces no se puede llegar a ese acuerdo, no se puede juntar el volumen, la musculatura política para poder ujú. modificar las cuestiones parlamentarias que hay que modificar, básicamente en la ley de leyes como es el presupuesto. En ese sentido, el gobierno cuando empieza su gestión gubernamental, hace un año atrás, presenta su objetivo de déficit cero. Y en ese objetivo de déficit cero, que fue logrando y manteniendo a lo largo de los meses, aparecen distintas variables económicas, como por ejemplo la baja de inflación, como por ejemplo el control de la macroeconomía, la estabilización de la economía, y Ujú, creo que eso hay que cuidarlo. Ese objetivo no se puede cambiar. Usted puede cambiar la estrategia, la táctica, las distintas acciones operativas, pero no se puede cambiar el objetivo. Y el ujú. gobierno planteó muy bien que en términos económicos había que sostener el déficit cero. Bueno, este presupuesto obviamente Pero entonces apuntaba el a gobierno obtener no ese está déficit. tan incómodo, digamos, sin presupuesto. Usted decía, cualquier gobierno quiere tener ley de presupuesto, el gobierno ahora tiene las manos libres para gastar como le parece Bueno, y para creo que recortar donde le no parece. es una cuestión de, Ujú, creo que no es una cuestión de comodidad o de ujú, incomodidad, sí es una cuestión de no salirse del foco y del objetivo, que básicamente es lo que ujú. le decía anteriormente, que es el déficit cero. Ahora, si nosotros pretendemos aprobar una ley de leyes o un presupuesto que sea totalmente distinto a lo que plantea el gobierno, y es difícil. Por Ujú, eso la disputa en buscar los acuerdos para llegar a esa ujú. aprobación. Está claro. Mencionaba recién también dentro de la agenda parlamentaria algunos temas vinculados al derecho penal. ¿Qué es lo que hay en marcha y qué proyecto se puede llegar a tratar? Bueno, básicamente el proyecto de reiterancia, Ujú, esto tiene que ver con la puerta giratoria, la histórica y famosa puerta ujú. giratoria. Usted sabe que en la Argentina existen infinidad, toneladas de casos de delincuentes que delinquen, entran y salen Ujú, y vuelven a delinquir. Bueno, en este caso, este proyecto, junto a otros proyectos, como por ejemplo el proyecto antimafia y demás, creo que son muy positivos a la hora de hablar de materia punitiva. Estamos hablando solo de un rubro de la seguridad, no hablamos de la parte social. En este caso, hablamos de cuestiones relacionadas a la marginalidad o los ejes relacionados a la marginalidad. ujú. Me refiero puntualmente a penitenciaría, me refiero a justicia y me refiero al sistema policial. Bien, el Pero proyecto de entiendo, reiterancia en suma, ¿qué es lo que determina? bueno, básicamente determina que una persona cuando vuelve a ingresar por delinquir por segunda vez, está la Ujú, posibilidad de que quede detenido y no ujú. esperar el proceso, la condena y demás como sucedía O sea, si anteriormente. ya tiene un antecedente de condena o si tiene un antecedente de detención, por ejemplo. No, no, no. Si tiene un antecedente de detención, por ejemplo, hay una Ujú, calificación de delitos, delitos graves y demás, en el segundo ingreso puede quedar detenido hasta ujú, tanto se avance con el proceso judicial. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que se ha puesto en agenda política en la República ujú. Argentina cuestiones que anteriormente no se ponían por pensamientos ideológicos, por un exceso de populismo, porque la Argentina viraba hacia un pensamiento de izquierda realmente complejo para la materia penal, y a esto obviamente creo que este gobierno nacional le está imprimiendo también una lógica social y se ve manifestado con el tema de los planes sociales y demás que fueron reordenados en la Argentina. ¿El PRO debe ir con la libertad avanza en estas elecciones? ¿Cree usted que tiene que haber ahí una alianza plena? Bueno, yo creo que la Argentina necesita la conformación de un polo republicano que Ujú, pueda expresar los pensamientos liberales, los pensamientos de derecha. En este caso, la Libertad Avanza es quien ganó las elecciones, el presidente Javier Milei es quien conduce este proceso político, este momento de la Argentina, y me parece que hay que acompañarlo.
Ahora, también hay otras versiones, otros pensamientos, otras ideas dentro del PRO, y son respetables, pero yo creo puntualmente que para poder frenar al kirchnerismo, que viene con el cuchillo bajo el poncho, a los sectores de izquierda, a los sectores pseudo progresistas, para poder frenarlos y para poder frenar el populismo, me parece que hay que hacer una gran coalición, hay que hacer una gran alianza, que no solo sea electoral, que no solo sea para las elecciones, sino que también sea parlamentaria y también para la gestión gubernamental ejecutiva. Bien, ahora ahí ya es claro a esta altura del partido, con un año ya todos en funciones, que el gobierno de Javier Milei no tiene mucho interés en que el PRO participe, digo, más bien ha habido una suerte de cooptación de dirigentes, pero digamos, no ha habido una participación, el enojo público de Mauricio Macri lo explica por sí solo, digamos, no pareciera que el gobierno de Milei tiene una vocación de integrar al PRO dentro del gobierno. Digo, si fueran en una alianza, no sé por qué debería cambiar ese foco si ya ocurrió, digamos, el PRO ya los apoyó para llegar al gobierno y finalmente esa participación de PRO dentro de la gestión no se dio. Bueno, obviamente es otro momento, es otro proceso que el que conocimos hace más de un año atrás. Yo entiendo que la participación parlamentaria y el apoyo parlamentario, la musculatura, el volumen político que puede generar la Libertad Avanza en las próximas elecciones, ganando una muy buena cantidad de diputados, también senadores en las provincias que se eligen senadores y obviamente sumando a distintos diputados o referentes del PRO, se puede lograr una mayoría en el Congreso para no depender de las definiciones del kirchnerismo y sus aliados. En ese sentido me parece que es importantísimo. Obviamente que el gobierno está focalizado en las cuestiones estrictamente gubernamentales relacionadas a la economía, relacionadas a la seguridad y a toda la cartera puntualmente del Poder Ejecutivo, pero creo que es fundamental para la Argentina. A veces, y repito, esto lo dije para las PASO, pero también lo digo en este tema, hay que hacer lo correcto y no lo conveniente. Quizás lo conveniente sea otra cosa en términos individuales, pero lo correcto es apoyar a fondo al gobierno del presidente Javier Milei. Bien, ahora, ¿no corre un riesgo allí el PRO de ser absorbido? Usted sabe lo que es el famoso abrazo de oso, ¿no? Que te abrazo tan fuerte que casi te hago desaparecer. Digo, ¿no hay un riesgo allí para el PRO de perder por completo su identidad si queda diluido dentro de una alianza con el mileísmo? Bueno, en 30 años de participar en el ámbito privado y en 10 años de participar en política aprendí dos cosas interesantes. La primera, que es fascinante tomar riesgo, y me parece que vale la pena por el futuro de la Argentina. Y la segunda, que hay que discutir ideas, proyectos y no personas. Muchos a veces nos tentamos y hablamos de personas, pero en definitiva hay que discutir ideas. Y la Argentina necesita discutir la idea de la libertad, la idea de respetar la propiedad privada. La Argentina necesita discutir la idea de la institucionalidad, del respeto por la democracia, por la Constitución Nacional. Bueno, eso hoy lo encarna el gobierno de Javier Milei. Hoy es quien ha ganado y quien lleva adelante este cambio profundo que necesita la Argentina. Creo que el PRO tiene una obligación moral de acompañar este proceso y por eso yo estoy trabajando en ese sentido. Y allí el riesgo, usted que dice que le gusta tomar riesgo, digo, allí el riesgo sería que el PRO pierda su propia identidad. Digo, no parece, o por lo menos no lo ha demostrado Milei hasta ahora, de tener vocación de dar esas discusiones, desde luego muy positivas para la Argentina, pero digo, no pareciera que Milei está dispuesto a dar esas discusiones. Más bien lo que quiere son apoyos casi incondicionales, es lo que vino demostrando todo este año. Bueno, creo que la forma de hacer política de Javier Milei es distinta, disruptiva. Ha mostrado varias cuestiones exitosas, ya las mencionábamos, economía, seguridad y demás. Pero fíjese, volviendo al tema del riesgo y lo fascinante, ¿quién tomó riesgo básicamente del PRO de manera profunda y a fondo? Fue la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y hoy conduce un grupo no solo de diputados, sino de dirigentes en toda la República Argentina, que responden a su conducción y que obviamente apoyan o apoyamos al gobierno de
de Javier Milei. En ese sentido, el riesgo es fascinante, pero también el riesgo tiene su fruto. Fíjese, el accionar de Patricia Bullrich no se limita solo a las cuestiones de seguridad y que bajó 75% los homicidios en mi ciudad, la ciudad de Rosario. Se limita también a esta discusión y a este plano y a esta agenda política. Ya que toca el tema, no quiero dejar de preguntarle, no sé si usted en este momento está en Buenos Aires o en Rosario, pero digo, ¿qué pasó en las últimas semanas en Rosario, donde hubo algunos episodios de violencia, aún en el marco de esa reducción de los homicidios que se dio en 2024? ¿Pasó algo en especial en las últimas semanas? ¿Ve ahí alguna circunstancia que haga temer el regreso a esas cifras delictivas tan peligrosas? Yo creo que en términos de seguridad y enmarcados dentro de esta guerra urbana o esta guerra narco que lleva 15 años en la ciudad de Rosario, creo que hay momentos, hay mesetas, hay tiempos que se mejora y tiempos que se empeora. Históricamente, y esto es un análisis dentro de una dimensión objetiva de la seguridad, no subjetiva, esto es taxativo, es estadístico, el mes de enero siempre es más violento que el resto de los meses, esto lo determinan los números. Tiene una explicación que puede ser relacionada a los hechos que van sucediendo en el mes de diciembre, las fiestas, Navidad, Año Nuevo, muchas salidas, mucha despedida, mucho consumo de alcohol, estupefacientes y demás, y eso hace que se genere conflicto, enfrentamientos y bueno, y luego vienen muchas venganzas relacionadas al mes de diciembre. Por eso enero siempre históricamente, no solo en Rosario, sino en todos los distritos, es un mes extremadamente violento. Si nosotros comparamos este mes de enero con el mes de enero del año anterior, obviamente que hay un abismo de diferencia, no estamos como en aquella época que teníamos un muerto por día. Ahora, hay 4 factores de análisis criminal que son fundamentales, que son determinantes y que tienen que ver con esto que estamos viviendo, no solo en la ciudad de Rosario, sino también en el Parlamento a la hora de discutir algunas cuestiones. Número 1, la violencia. Cada vez los delitos se cometen con mayor cantidad de violencia, la violencia letal, básicamente. Siempre analizamos los homicidios, pero en realidad hay una matriz de análisis muy, muy profunda. El segundo factor tiene que ver con los espacios de victimización. Fíjese que los delitos letales se cometen en el 10% del territorio de la República Argentina, pero el resto de la matriz de análisis se cometen en el 100%, con lo cual esos espacios de victimización se han ampliado al 100%. El tercero, y esto es una discusión parlamentaria que es importantísima, que tiene que ver con la segmentación etaria. Fíjese la discusión que tenemos sobre la baja de imputabilidad. Claro. Cada vez son más chicos los menores que cometen los delitos. Y el último, básicamente, y este es muy importante para entender el fenómeno que está viviendo la ciudad de Rosario hace 15 años, que se refiere a la sofisticación invertida. Esto tiene que ver con que a veces es más difícil investigar, desbaratar una banda muy precaria de microtráfico y de narcomenudeo que una banda mucho más sofisticada. ¿Por qué? Porque se mueven de manera distinta, porque su logística es muy precaria, porque sus actos son mucho más violentos. Y en Rosario está el ejemplo, fíjese que son más de 32 familias, clanes familiares muy violentos que se disputan la venta minoritaria de drogas y estupefacientes. Muchas gracias, diputado, por este contacto. Gracias y les dejo un fuerte abrazo. El diputado nacional Gabriel Chumpitas, diputado del PRO por la provincia de Santa Fe.